Cordial saludo, me presento, soy Nelson Torres Gómez del grado 11.2 de la jornada mañana. A continuación vamos a hablar de la teoría del conocimiento humano o la teoría del conocimiento. Bueno, más que todo esto se trata en, por ejemplo, dar la idea del conocimiento humano y de la razón de la misma conciencia. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por las disciplinas. Podemos dar el racionalismo, que en este caso sería el pensamiento de la razón, o también funde los principios del conocimiento humano. Esto da a entender, por ejemplo, de a dónde viene tal cosa, de dónde viene el significado de una cierta cosa, o cómo puede usted aprender el simple conocimiento de la razón. El a priorismo, más que todo, es un segundo intento entre la mediación del racionalismo y del empirismo. Esto da, por ejemplo, la experiencia, sino que da el mismo pensamiento al ser humano. Esa es la razón del a priorismo. Bueno, el empirismo, sigamos con el empirismo. Más prácticamente es conocer la experiencia del mismo conocimiento o del contacto directo con la realidad. Esto como da a entender, por ejemplo, cuando tenemos contacto directo con una clase que nos están enseñando, podemos generar el conocimiento de dicho material o cosa que nos están dictando los docentes. Por ejemplo, sigamos con el intelectualismo, que puede ser, por ejemplo, mediar entre el racionalismo y el empirismo. Este es uno de los primeros ejemplos, ya que pues el otro, que sería el apriorismo, que ya lo explicamos anteriormente, es muy diferente a este. Trata más que todo de iniciar el trabajo de la síntesis junto con la Edad Media, que esto lo hizo Aristóteles. Prácticamente hizo una unión entre el racionalismo y el empirismo. Sigamos con las soluciones premetafísicas. Por ejemplo, con el objetivismo, podemos decir que el factor más importante de esto son dos elementos involucrados, que es la relación cognitiva y el objeto que determina la conciencia o el sujeto. Prácticamente debe ser regido por aquello que determina el mismo sujeto, ya que esto se refiere al objetivismo. Sigamos por el subjetivismo. Bueno, intenta erradicar el conocimiento humano en el sujeto. Es mucho diferente al objetivismo, ya que este del subjetivismo da más que todo las ideas y se convierte en una forma de expresarlo en diferentes formas. Este sostiene más que todo que la verdad del conocimiento humano se enfatiza en realizar una forma de subjetivismo. Bueno, sigamos con las soluciones teológicas. Bueno, las soluciones teológicas, por ejemplo, está la solución monista y panteísta, que da más que toda la realidad de un cierto mundo que desconoce al conocimiento humano de la misma razón. Entonces puede ser regido por varios que lo intervienen o por elementos que se funden al pasar la determinación de la conciencia y se fundamenta el conocimiento. La solución dualista y teísta, más que todo es un concepto dualista y teísta del mismo conocimiento. O sea, esto da cuando, por ejemplo, se conoce la esencia de un mismo ideal que da la determinación del mismo, la solución del dualista y del teísta, es la misma referencia. Sigamos con las soluciones premetafísicas. Bueno, las soluciones premetafísicas, por ejemplo, está el idealismo, que más que todo consiste en las cosas que no existen en la realidad. O sea, prácticamente algo que ya va uno como saliendo directamente, algo que no consiste en la realidad. Independientes de la conciencia es muy diferente, ya que se puede ver la clase de determinación de sujetos y de objetos. Por ejemplo, con la conciencia que representa las imágenes, la fotografía, los textos, y va relatando todo eso en un mismo archivo, pero esto se da a pasar de los años y por eso se llama idealismo. El fenomenalismo prácticamente es una teoría que afirma que no podemos conocer las cosas en sí, pero sabemos que hay cosas. Por ejemplo, podemos saber que hace de una misma esencia, por ejemplo, que las cosas son, pero no podemos saber qué son. Esa es la conciencia del fenomenalismo. Seguimos con el realismo. Bueno, el realismo es más que todo, afirma, como lo dice su nombre, las cosas que son reales. O sea, prácticamente lo que vivimos en sí, ya aprendiendo del conocimiento en la realidad. Lo que vamos aprendiendo a pasar de los años, ese es el conocimiento prácticamente de la mente humana o del conocimiento humano que da la misma razón de un ser humano. Más que todo se trata en reflexionar críticamente sobre el conocimiento. Bueno, seguimos por ejemplo de una conclusión en sí, de algo como de la metafísica. Quiere llegar a conocer que la estructura esencial del universo es prácticamente los principales de toda la realidad.
Esto partiendo desde los hechos de la misma experiencia, o sea, conociendo uno la experiencia hace captar el conocimiento. Por eso es que se logran ver varios, teniendo esa experiencia pueden darle un trabajo o hacerle otra cosa, o tener usted ya experiencia, entonces no va a volver a caer en la misma vaina porque ya sabe qué fue lo que pasó teniendo usted la experiencia, o ya tiene el conocimiento previo, anteriormente sobre lo mencionado. Y esto sería por último por el tema de la teoría del conocimiento. Les habló Nelson Torres Gómez. Muchas gracias.